Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos en otra entrega de Carpool y esta vez nos acompaña la señora Marisa Garnica, que es diputada provincial por el Frente de Todos, pero además es candidata al mismo cargo. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, Marisa. Bueno, me alegro mucho. Acá iniciamos otro Carpool por otros lados esta vez, más cerca de tus pagos. Bueno, Marisa, contanos un poquito cómo tu vida política, cómo empieza. ¿Qué edad tenés? 58 años. Mi vida política empieza con el retorno de la democracia. Ajá. La verdad que, bueno, en esa época todos queríamos participar, ¿no? Sí. Yo era muy joven. Somos jóvenes. Seguimos Hace siendo. muchos años. Sí. Y bueno, militábamos en aquel momento. Yo estaba en Rivadavia. Ajá. Hice la primaria, la secundaria ahí, y cuando empecé a estudiar educación física nos mudamos a Mendoza. En esa época empezamos a vivir en Godoy Cruz una parte, pero mi papá siempre quiso volver a Carrodilla, que había sido sus orígenes, y había sido muy feliz en su infancia en Carrodilla, así que bueno, él sabía que teníamos que volver a Luján, sí. Carrodilla. Así que bueno, en ese entonces yo ya estaba de novia. Mi novio en esa época también militaba y hacía política, así que bueno, desde entonces que nos acompañamos mutuamente, la vida nos ha ido llevando a los dos, quizás por distintos caminos, sí, en cuanto a lo profesional, pero en cuanto al corazoncito por lo público, por la política, siempre juntos. Bueno, aclaremos que tu novio, actual marido, es el candidato a gobernador por el Frente Hoy, ¿sí? Entonces, por el Frente Elegí Hoy. Por el Frente Elegí Hoy, entonces es como un plus, digamos, el hecho de que no solo sos legisladora, sino que también tenés el corazón como palpitando por esta situación, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que un orgullo. Creo que cualquier persona que se dedica a la política, que adopta la política como un estilo de vida, sí, desea como máximo cargo ser gobernador de su provincia, ¿no? O candidato a gobernador de su provincia. Así que sorprendidos, orgullosos, contentos, con muchas expectativas en esta campaña y en estas próximas elecciones. Mendoza tiene las elecciones desdobladas respecto de la nación. Sí. Ya pasamos por las PASO. Vamos a tener distintas elecciones y distintos momentos en la provincia, así que preparándonos para esos momentos y para esas distintas oportunidades y elecciones para llegar al 24 de septiembre lo mejor armados posibles en cuanto a... ¿Y cómo te preparas? ¿O cómo se prepara la familia en este caso? Porque básicamente... Sí, la verdad que, bueno, en algún momento charlábamos que nosotros somos una familia política. El hecho de haber compartido una vida juntos de 44 años, con 5 hijos, nos ha hecho que o íbamos los dos con los 5, o alguien se tenía que quedar a cuidar los 5 chicos. Claro. Entonces, bueno, íbamos los dos con los 5 hijos a cuestas, siempre acompañándonos. Entonces, bueno, la familia ha transitado por todas las etapas que hemos vivido en esta familia política. Así que contentos, preparándonos con mucho entusiasmo. Sí. Las mesas los domingos son... la verdad que muy ricas en la discusión de la política, en la discusión, en la discusión de cómo vemos la realidad, qué esperamos con el futuro. Tenemos nietos ya,
Entonces, Y bueno, me es contás todo un... una infidencia. Contame un poquito qué se habla en esa mesa familiar política. Bueno, mira, la verdad que tenemos uno de nuestros hijos que siempre está como el hijo del diablo. Siempre hace las preguntas que uno por ahí le cuenta contestar, Sí, o no las fáciles, Sí. la que te haría alguien que no te conoce o que... Sí. Entonces las mesas, los domingos sobre todo, son con muchos temas, con Sí. temas de salud, de educación, de seguridad, con los temas actuales, con los temas de la falta de vivienda. La mayoría de mis Ajá. hijos son ya más que adolescentes. La Sí. adolescencia se ha extendido, pero la mayoría está en el target de los 30. Ajá. Entonces algunos casados, algunos con casas, otros no. Entonces, Sí. bueno, el tema de la vivienda siempre es un motorcito que llama la atención, porque si cómo acudo, cómo hago, qué es lo que tengo que hacer para poder obtener una vivienda, alguien que es de clase media, que es profesional, Sí. que ha estudiado, pero bueno, que no tiene la posibilidad quizás de emprender solo ese camino. Que es uno de los ejes de la campaña de Omar Parisi, ¿verdad? Es uno de los ejes de la campaña de Omar Parisi. Entendemos que, bueno, no lo entendemos solamente desde una óptica personal, Sí. sino que en la provincia de Mendoza sabemos que hay un déficit habitacional bastante importante. Sí. Omar, al haber sido intendente de Luján y después haber sido presidente del IPB, tiene mucha experiencia en eso. De hecho, su campaña, uno de los pilares fundamentales es la vivienda. Claro. Y es la vivienda no solamente teniendo en cuenta al IPB como el gran actor de la vivienda, sino Sí. también a los sindicatos, a las organizaciones, a aquellos particulares que necesitan de un empujón del Estado para poder construirse su vivienda. Sí. Y no solamente la construcción de la vivienda, sino también, y esto para quizás barrios más populares, la posibilidad de urbanizar. Y en el caso de que llegue Omar Parisi a la gobernación, ¿cuáles serían las medidas de shock que crees que deberían tomarse? O sea, las inmediatas. Bueno, las inmediatas, poner presupuesto para vivienda. Ajá. Fundamentalmente, poner presupuesto en seguridad, en salud y en educación. Sí. En educación, algo que venimos planteando y que viene planteando Omar en su campaña es sacar el ítem aula, no sacarlo como un valor, sino sacarlo como esa obligación de tener que asistir a la escuela por parte de los docentes, aún estando enfermos. Porque esto por ahí hay que aclararlo, ¿no? Todos tenemos derecho a la educación, pero también todos tenemos derecho a la salud. Ajá. Y en este caso los docentes con el ítem aula han perdido esa posibilidad de estar enfermos. Ajá. Y de tomarse los días necesarios para estar enfermos porque pierden el ítem aula. Claro. Entonces la idea es convertirlo en el básico, pasarlo al básico, irlo pasando al básico. Ajá. De manera que el presentismo sea quien indique la falta de los docentes en cuanto a su labor cuando tienen algún inconveniente. El otro tema fundamental es la salud. La salud está muy deteriorada en estos 7,5 últimos años. Se ha complicado significativamente la salud en la provincia de Mendoza. Sí. ¿Por qué se ha complicado? Primero, por los sueldos bajísimos de la administración pública, no solamente la salud, sino también los docentes, los enfermeros, los médicos, quienes actualmente son operadores de la salud, como también de la seguridad. O sea, todos los empleados públicos, que por ahí se dice o se referencia al empleado público como aquella persona que está en la administración sentado frente a una computadora, y en realidad el empleado público es el docente, es el celador, es el policía, es el médico, y en ese sentido
los sueldos tan bajos que tiene la provincia de Mendoza han ido minando un poco estas profesiones, de tal manera que muchos médicos se han exiliado en provincias vecinas como San Luis, San Juan o en el país vecino de Chile, porque tienen mejores sueldos. Eso inmediatamente hay que revertirlo. Últimamente las noticias en los medios periodísticos han sido que, por ejemplo, el Hospital Español ha tenido que dejar sus guardias pediátricas en las tardes, los fines de semana o en las noches porque no tienen pediatras. No solamente el Hospital Español, los centros de salud. Por ejemplo, acá en Luján suelo visitar mucho escuelas, centros de salud, comisaría, y me llamaba la atención que en los centros de salud la gran mayoría no hay gente. Y no hay gente, pero porque no están los profesionales, porque se han ido, porque están renunciando, porque de alguna manera están trabajando en otro lugar y han pedido licencia. Y bueno, eso es preocupante, ¿no? La verdad que es preocupante. Y respecto a la seguridad, inmediatamente hay que incorporar más policías, inmediatamente hay que invertir en seguridad a través de la compra de más de móviles, y también dotarlo de todas las herramientas que hacen a la seguridad, como por ejemplo herramientas tecnológicas, ¿no? Tenemos tecnología que hoy no se está aprovechando porque no se tiene. En casos también. Porque no se adquirió, decís vos. Exactamente, porque no se adquirió, porque no se compra, porque cada vez tenemos menos policías y eso es una realidad. El gobierno tanto de Cornejo como de Suárez se han jactado de tener cada vez menos empleados públicos. Hoy dicen tener 11.000 empleados públicos menos. Y esos 11.000 empleados públicos menos justamente son policías, son médicos, son enfermeros, son docentes. Y el Estado provincial tiene que garantizar la educación, la seguridad, la salud, la justicia, a través de una justicia independiente. Sabemos que es otro poder. El poder judicial es otro poder dentro de los 3 poderes que tenemos como país y como república. Y el poder judicial también debe tener la posibilidad y la necesidad de ser independiente de un poder ejecutivo provincial. Y en este caso vos también que no sucede eso. Hoy no sucede. Hoy no sucede. Hoy, desde que ha sido gobernador Cornejo hasta hoy, ha ido preparando en la provincia de Mendoza distintas situaciones para tener el poder absoluto sobre sus órganos de control. Cuando digo sus órganos de control, sobre los órganos de control que hacen el control al Ejecutivo Provincial. Y lamentablemente eso ha sucedido. Esperamos que no siga. ¿Y de qué manera esperamos que no siga? Puntualmente, que en estas elecciones podamos elegir libremente a quienes consideramos que tienen que gobernar la provincia de Mendoza. Y todo esto que vos estás nombrando como, digamos, temas, como te dije, de shock, que hay que hacer implementaciones y gestiones urgentemente. ¿Crees que hay viabilidad para hacerlo? O sea, ¿está el presupuesto, está el personal, está digamos, dispuesta la forma en la que se podría hacer, o hay que empezar desde cero? No, mira, no hay que empezar desde cero. ¿Por qué digo? Generalmente, mira, estaba leyendo un libro de Mario Riorda que dice, habla de esto, de que la Argentina está constantemente en el eterno comienzo de la Argentina, ¿no? Y hace un análisis de los distintos discursos de los presidentes anteriores y inclusive, bueno, este libro lo escribió cuando Macri era presidente. Entonces hace análisis de los discursos de los presidentes y habla de ese eterno comienzo, como que
generalmente el que viene Sí. a gobernar un país, o en este caso la provincia, arranca de cero, como que nada de lo que se hizo sirve. Ajá. O de lo que nada que tiene como base la provincia sirve, y esto no debe ser así. Sí. Pero sí entiendo que es necesario avanzar. Para eso es necesario tener un vicegobernador como Lucas Gilardo. ¿Y por qué digo como Lucas Gilardo? Porque conoce la legislatura, sí, porque tiene la capacidad de dialogar y tiene la capacidad de discutir cuando hay que discutir aquellas leyes que deban ser necesarias para mejorar cosas que nosotros entendemos que se deben hacer, sí, inmediatamente se gane el gobierno en la provincia de Mendoza. Entonces no es avanzar desde cero, sí, sino contemplando lo que la provincia de Mendoza desde el retorno de la democracia ha ido mejorando y ha tenido sus logros institucionales. Creo, sí, que hay que volver a la institucionalidad, como te decía, de la posibilidad de tener estos tres poderes independientes, el poder legislativo, ejecutivo y provincial. Ajá. Entendemos que en estas elecciones, si hay algo bueno que va a ocurrir, es que la legislatura, quien gobierne, no va a tener el poder absoluto, no va a tener mayorías en ambas cámaras como actualmente sucede, sí, de manera tal que poco se discute en la legislatura los proyectos que desde el Ejecutivo se envían, sí, porque tanto todo el bloque de De Marchi como el bloque de Suárez, en estos interbloques que, sí, constituyen Cambia Mendoza, más allá de que De Marchi hoy esté tratando de ser candidato a gobernador por fuera de, sí, quien fueran sus socios hasta ayer, han votado todo en bloque. En estos últimos años, en estos últimos 7 años y medio se ha votado en bloque. Entonces creo que es sano que en la legislatura en los próximos años no exista esa posibilidad, ¿no? Sino que exista la necesidad de tener que ir al diálogo, de tener que sentarse en una mesa para poder discutir cuál es el futuro de la provincia de Mendoza. O sea, tu naturaleza dialoguista como legisladora se extendería de ser electa, ¿no? Nuevamente como sí, diputada. Sí, a mí me parece que la sociedad está cansada de las peleas entre los políticos, no quiere esa parte, creo que hasta la detesta, ¿no? Sí. Porque una cosa es discutir sobre políticas públicas, sí, y sobre ideologías en relación a la política pública que se quiere implementar, sí, porque evidentemente no somos lo mismo, sí, evidentemente nosotros, y cuando digo nosotros, el Frente, en el caso de Mendoza, el Frente Elegí, creemos en un Estado donde participante, en un Estado presente, sí, en un Estado que tiene que estar, que tiene la responsabilidad de atender los pilares fundamentales como los que hemos mencionado en esta entrevista, sí, y no hacer oídos sordos como ha hecho este gobierno respecto de la salud, respecto de la educación, respecto de la seguridad, sí. Y bueno, y para eso es necesario tender puentes, y para eso es necesario sentarse a dialogar y bueno, y convencer, en el caso de tener que hacerlo, de convencer y dar los elementos necesarios para que ese convencimiento se pueda llevar adelante a través de una política pública, ¿no? En el caso mío, de legisladora, sí, he adoptado, desde que la pandemia nos lo permitió, visitar distintos organismos públicos en donde, como legisladora y de la oposición, debo controlar al Poder Ejecutivo Provincial. Ajá. Además de ser miembro, secretaria de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que es justamente por donde pasa el presupuesto de la provincia de Mendoza, la ley más importante
que se tiene, Sí. que es el lineamiento general para un gobierno seguir su gestión. Ahí está volcada la gestión de un gobierno. Y en este caso, en el caso del gobernador Suárez, lamentablemente ha subejecutado Sí. todas las áreas o la gran mayoría de las áreas que ha proyectado en esos presupuestos. Sí. Y eso se ve en estas visitas que te decía que hago en las escuelas, con una muy mala infraestructura escolar, mal mantenimiento de la infraestructura escolar, en los centros de salud con una falta significativa de profesionales, en las comisarías también con faltas de personal, y no solamente de personal, sino también de móviles, sí, y de herramientas para poder realizar la tarea, ¿no? Digo, cualquier persona en cualquier actividad, sí, sea la más sencilla o la más dificultosa, si vos no tenés las herramientas necesarias para llevar adelante esa actividad, es difícil que la realices de manera óptima. Y en este caso, en la provincia de Mendoza, nos está pasando eso. Constantemente faltan herramientas para que quienes están en lugares públicos realizando la tarea pública no la pueden hacer con el éxito que se debería, porque no tienen las herramientas necesarias. Y eso es en función de una subejecución constante de presupuesto, a pesar de que el gobierno provincial ahorra. Sí. Fíjate vos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? O sea, que el gobierno provincial tiene dinero como para ejecutar estas cosas que vos decís que deberían ejecutarse, y con las herramientas necesarias. Exactamente. Y no lo ejecuta a costa de bajos sueldos y a costa de todo lo que es obra pública. Mira, en estos días da hasta indignación. Sí. El gobernador Suárez dice que en esta semana llama a licitación para continuar la obra del futuro hospital de Luján de Cuyo. Sí. Y digo futuro hospital porque lo único que se construyó fueron los consultorios externos, que lo inauguró De Marchi y Cornejo, cuando De Marchi era intendente. Sí. Ha dejado de ser intendente ya hace 3 años y medio. Sí. Se inauguraban los consultorios externos que nunca funcionaron porque no tienen los profesionales necesarios para su funcionamiento. A pesar de tener en las paredes de los consultorios externos la grilla de profesionales que debería tener esos consultorios externos. Hasta el día de hoy, fíjate vos, algo que puede hacer Suárez ya, sí, si quiere invertir en salud en el departamento de Luján, la semana que viene nombre a quienes están en la grilla y envíe a trabajar a quienes están en la grilla de las paredes del futuro hospital de este consultorio externo, sí, a trabajar en los consultorios externos. ¿Cuál es el motivo? Lleva 3 años y medio y su gobierno paralizó la obra de la primera etapa del hospital de Luján. Tengo fotos, lo hemos mencionado en múltiples pedidos de informe, sí, lo he hablado personalmente con el ministro de Infraestructura, y no ha sido interés del gobernador. Es como si nos tomara el pelo. En estos últimos 4 meses que le queda de gestión va a llamar a licitación, lo que no significa que empiece una obra, ni que se adjudique la obra. Vos preparás pliegos para el llamado a licitación, no significa que esa licitación se va a adjudicar. Claro. Por lo tanto, son procesos. Sí. A ver, quienes hemos estado en el Ejecutivo Provincial sabemos que la licitación es una parte del proceso para una obra. Sí. Y en este caso, en los pocos meses que le queda de gobierno, no podemos sostener que el gobernador Suárez entregue la obra para que se continúe. Y lo otro que decimos es, ¿quién se va a hacer cargo de los daños generados por esos 3 años y medio, 4 años de paralización de la obra? Porque todos sabemos que una obra que se paraliza estando en obra, porque hay paredes ya construidas, hay sectores en donde le faltan los techos, hay, sí, sectores en donde le faltan las aberturas, hay sectores en donde solo
tienen los hierros en el piso, Sí. tenemos fotos, he ido un montón de veces. ¿Quién se va a hacer cargo de ese valor económico que significa tener una obra paralizada? Entonces digo, si el gobernador quiere invertir en salud, lo puede hacer inmediatamente, poniendo médicos en los centros de salud, poniendo enfermeros en los centros de salud. Sí. Inmediatamente lo puede hacer, poniendo en funcionamiento postas sanitarias que cerró en la pandemia, por ejemplo. Puedo nombrar un montón, sobre todo en Carrizal, Sí. en la zona sur. Cerraron postas sanitarias y no las volvieron a reinaugurar, como dijeron Sí. en algunos pedidos de informe. En 40 días volvemos a poner en funcionamiento las postas sanitarias. Y ahora, haciendo como una retrospección, te retrotraigo a lo que dijiste vos, al dato que diste sobre que el gobierno tiene ahorro, ¿sí? ¿Cuál es el motivo que a tu opinión, digamos, experta, por qué no utiliza esos ahorros para poder implementar todas estas cosas que vos decís que son necesarias y poder otorgar las herramientas para que determinados sectores del Estado funcionen correctamente? La verdad que esa pregunta se la tendríamos que solicitar al gobernador y a su equipo, pero sobre todo a Suárez, porque prefiere ahorrar y no invertir, utilizar esos fondos que yo entiendo que generaría rápidamente circulación económica, generaría la posibilidad de más trabajo, de fuentes de trabajo. Digo, la obra pública siempre ha generado trabajo en cualquier lugar del mundo. Y en este caso, en vez de tener obra pública, en vez de tener mejores salarios, lo que inyectaría económicamente al circuito de la provincia de Mendoza mejoras, porque la gente que gana más, gasta más. Sí. Y yo digo, a ver, vos, y lo traigo a un ejemplo cotidiano, de manera de que los que nos van a escuchar lo puedan comprender muy rápidamente. Si vos tenés en tu familia a alguien que necesita un par de zapatillas, ¿ahorrás o le compras zapatillas? Si vos tenés en tu familia a alguien que tiene un resfrío, que tiene dolor de garganta, ¿le compras el remedio o ahorrás? Yo creo que todos sabemos la respuesta. Claro. Y ante esa respuesta, el Estado provincial, que tiene un montón de falencias, ¿dónde? Justamente en lo que tiene que gestionar. Esto se confunde a veces con la falta de previsión. Y no estamos hablando de falta de previsión. Para eso tenemos presupuestos y para eso esos presupuestos tienen justamente que contemplar situaciones como la que estamos viviendo en la Argentina. No es la única vez que vivimos en épocas de inflación. Sí. La Argentina vive de inflación en inflación, lamentablemente no queremos vivir en inflación. La verdad que es difícil para las familias, para todos. Sí. Hemos vivido hiperinflación en la época de Alfonsín, hemos vivido hiperinflación en la época de la Rúa, y nos gustaría no vivir de esa manera, porque se vive sobresaltadamente, ¿no? Sí. A ver, no nos alcanza. Pero en ese caso el Estado tiene que salir a mejorar sus servicios, porque no está dando los servicios de salud, de educación, de seguridad como debería darlos. Y de esa manera, a costa de los sueldos de los empleados públicos, que son la base para también los sueldos de las administraciones privadas, sí. A costa de los bajos sueldos en la administración pública y a costa de la falta de obra, es que el gobierno está ahorrando. En nuestro caso entendemos que eso no debe darse. En ese caso entendemos que justamente la subejecución en las áreas ejecutivas de la provincia de Mendoza han hecho que tengamos estos ahorros, pero no han posibilitado mejores servicios a toda la comunidad de Mendoza. Bueno, Marisa, muchísimas gracias por tu tiempo, que es muy valioso, siempre lo decimos a nuestros invitados que acceden a regalarnos y a poder dar sus opiniones para aquellos que nos leen y nos escuchan. No, para mí ha sido un placer, me he sentido muy a gusto
Gracias por tu calidad y calidez. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, a disposición y nos estaremos viendo, Nos encontrando estaremos viendo. en distintos ámbitos y, ¿por qué no? En En otro carpool. Seguramente. Bueno, Marisa, muchísimas gracias entonces y muchísimas gracias a ustedes por estar ahí y será hasta la próxima entrega Carpool.